¿Cómo invité a la magia a mi vida? A los duendes, a las hadas, a trabajar con los ángeles en mi día a día y en mis consultas y a sentir dentro de mí que el universo conspira a mi favor. Me hubieses dicho hace 3 años que estaría haciendo un episodio de podcast acerca de esto y que iba a empezar por contar una historia de cómo unos duendes me regalaron un nuevo refrigerador y jamás te hubiese creído. Soy psicóloga de profesión y como muchos crecí siendo extremadamente escéptica de estas cosas, nivel que me parecía increíble, siempre quería como creer, pero a la hora de la hora me parecía simplemente algo de las películas y que no era posible en este mundo. Pero voy a empezar por contar esta historia de los duendes porque estoy segura que va a retar todas tus creencias, que probablemente te va a costar creerme. Incluso a mí me costó integrarla por muchísimo tiempo. Y quiero compartirte también en este episodio 3 claves para invitar a que la magia sea parte de tu vida, porque te prometo que tiene muchísimo más para entregarte, muchísimo más para hacer tu vida más fácil, más mágica y más ligera cuando permites esto en tu vida y cuando utilizas estas herramientas para ir más allá del escepticismo y más allá del miedo para realmente aprovechar todo lo que estas energías con las que compartimos el mundo tienen para dar. Entonces empecemos por la historia de los duendes y mi nuevo refri. Me acababa de mudar a Bogotá para continuar una formación que estaba haciendo. En ese momento sabía que no me iba a quedar por mucho tiempo, así que alquilé un piso que ya estaba amoblado. Desde que me mudé, en las noches empecé a escuchar como estos sonidos por como toda la parte de abajo de mi casa, lo cual me parecía raro. Al principio, obviamente, me dio un poco de miedo, pero lo más raro de todo era que mi perrita Malibú, que es súper sobreprotectora y se altera con cualquier cosa, era muy tranqui con estos sonidos. Era como si ella supiera quiénes eran, ¿no? O qué eran estos sonidos. Yo en este momento estaba muy abierta a invitar este tipo de cosas a mi vida, entonces fue muy rápido pasar del miedo a la apertura y decidí empezar a aprender más, ¿no? Me empecé a leer libros, empecé a hablar con personas que sabía que manejaban estos temas. Incluso tomé un curso de Access Consciousness que se llama Hablar con las entidades. Lo súper recomiendo, lo voy a dejar aquí abajo, que me dio muchísimas claves y herramientas para llevar el conocimiento que yo ya tenía un pasito más allá. Entonces todo esto no me ayudó a abrirme a la idea que capaz en mi casa habían entidades, en este caso yo las identifiqué como duendes que me estaban acompañando. 6 meses después de estar viviendo en este apartamento, de estar como creando una pequeña relación de juego, de travesura con estas entidades que yo estaba permitiendo en mi casa, me despierto, bajo a mi cocina y sentí como que algo raro. Dije, hay algo aquí que está diferente. Me costó 3 segundos darme cuenta que era mi refri, que tenía un refrigerador nuevo. Yo todavía dormía y decía como que, a ver, no entiendo qué está pasando aquí. Así que le mando una foto a una amiga que se había estado quedando por 2 meses conmigo y le escribo, what the fuck. Esta es le digo, o estoy loca o esta no es mi refri. Y me dice, ja, obviamente no. ¿Qué pasó? Lo dejé ahí y llegó Patricia, que en ese momento limpiaba en mi casa y también se quedó viendo el refri. Me dijo, ¿cambiaste de refri? Le dije, yo no. Y me mira y me dice, seguro fueron los duendes que viven en tu casa. Muy gracioso porque yo nunca había hablado de estos temas con Patricia.
Entonces me llamó muchísimo la atención que las dos llegáramos a la misma conclusión. Este refri tenía un detalle súper especial y era que era capaz de hacer hielos, ¿ok? ¿Por qué esto es especial? Porque cuando yo llegué, obviamente el refri que tenía no hacía hielos. En Bogotá casi que nadie consume hielo, pero en Panamá el hielo es tu pan de cada día, literalmente. Entonces fue también como un gesto muy bonito. Y por más de que todavía no me lo podía creer y de que el arrendador de ese apartamento me preguntó 100 veces si había cambiado de refri porque él tampoco lo podía creer y nunca tuvo una explicación para darle, le tuve que decir que pues sí. Después de eso, ¿no? En las noches era súper cómico porque el refri tenía estos sonidos como si hubiesen cosas que se estuviesen moviendo dentro. Entonces, ¿cómo llegué a inventar a este nivel de magia a mi vida? ¿No? A creer con todo de mí que esto es real, a percibir y conectarme con estas energías, ¿no? A trabajar con los ángeles, a sentir que el universo conspira a mi favor. Cuando partí de ser una persona súper cerrada a este tipo de cosas. Yo, como muchos, no debatía con una sensación de querer creer, pero no. Me sonaba tonto, sentía que me estaba engañando a mí misma y había un deseo súper profundo de querer creer en algo. Y aquí me llega también decir que puede que para ti, no, duendes y hadas sea demasiado loco, pero los ángeles te conecten con tu profundo amor y creer en Dios, ¿no? Entonces, ábrete en este episodio a que simplemente sea una invitación a la magia, como sea que la magia venga a ser representada para ti. Entonces yo tenía estas ganas de creer, yo tenía esta fantasía de que fuese cierto, pero no tenía evidencia en mi vida de que esto fuera real. Y cualquier evidencia que yo podría tener era muy fácil como descartarlo como algo que yo misma me estaba inventando. Fueron varias las experiencias que yo siento que me llevaron a retarme mis creencias desde chiquita y que me llevaron hasta cierto punto a querer creer en algo. Y creo que todos tenemos ese tipo de experiencias, ¿no? En mi caso fue el hecho de que mi papá se enfermó cuando yo tenía 4 años. Su diagnóstico no tenía cura y falleció en mi plena adolescencia. Aparte de eso, en toda esta experiencia de mi papá, en todo este diagnóstico sin esperanza, pasamos por muchas fases. Y entre esas estuve expuesta a la brujería y a la magia pesada, que trajeron experiencias desagradables a mi vida, donde yo estaba chiquita y no podía dormir porque sentía que veía cosas, porque físicamente veía cosas, y todo esto no cerró mi apertura a la magia y creó muchísimo miedo a todo este tipo de cosas en mi interior. Y además de esto, en toda esta travesía de mi papá, fui expuesta a una como convicción a su religión, que fue ser cristiano, católico cristiano, muy pronunciadamente. Y todo esto no hizo que yo, uno, sintiera muchísimo miedo a la religión, a la espiritualidad, a la magia, y dos, que estuviese totalmente cerrada. Y sé que no soy la única que ha tenido miedo a quedarse sola sin tener la televisión prendida, o a sentir ese miedo tenebroso entre el momento en el que apagas la luz para irte a dormir y ese momento en el que te quedas dormida, ¿no? Ese vacío que básicamente se presta para que literalmente salga el monstruo que está debajo de tu cama. Y también porque esto es algo cultural, ¿no? Todos tenemos, aparte de un miedo, será por alguna experiencia que tuvimos cuando éramos chiquitos, porque cabe recalcar que cuando somos chiquitos estamos muy conectados, estamos muy abiertos a ver, a percibir, a sentir todo este tipo de cosas. Y además, no, imagínate
como ir creciendo con estas experiencias que probablemente no le puedes comunicar a nadie, y si le comunicas, inmediatamente te empiezan a imponer las creencias que tenemos de todas estas cosas como sociedad, ¿no? Y eso incluye que hay un miedo profundo a todo este tema desconocido. Tenemos una religión muy pronunciada que como encasilla algunas cosas como bien y mal, algunas cosas como satánicas y otras como de luz, algunas como, sí, bueno o malo, básicamente. Todo este tema de la brujería, de lo pagano, siempre se ha visto como de un estatus muchísimo más bajo, y como la fe en una religión en particular, siendo algo no solamente mucho más lujoso, sino que colectivamente aceptado. Entonces, claro, esto viene también de que se rumora que a las brujas las quemaban, ¿no? Y todo lo que hacían era totalmente demonizado y rechazado como malo. Y en toda la investigación que yo he hecho, realmente, si te compras un libro, por ejemplo, de Wicca, que por lo general habla de Wicca, ¿ok? No Ouija, Wicca. Habla de cómo todos los ritos de las brujas eran hacer bálsamos, hacer tés, la utilización de las hierbas. O sea, eran realmente alquimistas, ¿no? De utilizar los elementos de la naturaleza con una intención. Pero todo esto, al no ser entendido, toda su astrología, todo su conocimiento de las medicinas naturales, al no ser entendido, se volvió algo rechazado y por ende demonizado, porque también en esos momentos, ¿no?, estaba creciendo un monopolio de control por medio de cierta religión. Y en mi opinión, lo mismo pasó hace muy poco. Cuando la psicología empezó, la psicología tenía en cuenta la espiritualidad. La psicología sabía que el ser humano no puede ser estudiado sin tomar en cuenta su psyche, que es su alma. En el interín, para poder hacer de la psicología una ciencia, para poder hacer que esto ganara prestigio, ¿no?, y para que esto tuviera un posicionamiento, hubo que quitar el tema del alma y el tema de la espiritualidad, porque esto siempre ha sido algo que no se puede estudiar. Entonces, la lógica, las cosas racionales, ¿no?, el ver para creer, se volvió nuestra religión. Y probablemente, si estamos escuchando este episodio, es porque de todas maneras, lo que nos sigue moviendo es que hay un deseo profundo de creer en algo. Hay un deseo de creer en eso que resuena contigo y con tu corazón. Y no tienen que ser las duendes y los hadas, no tienen que ser los ángeles, no tiene que ser el universo. Pero probablemente si estás aquí es porque eso te conecta y es porque ese tipo de fe vive en algún espacio de ti. Entonces, ¿qué cambió? ¿No? ¿Cómo empecé yo de tener miedo, de tener rechazo, de ser psicóloga que estudió la lógica, ¿no?, y el comportamiento humano en base a estudios, a ser una terapeuta que se considera bruja, que está súper abierta a lo chamánico y que no hay un día de mi vida en el que la magia, en el que el universo, en el que todas estas cosas increíbles, todas estas energías con las que compartimos el planeta estén presentes? Y es que esta historia no podía ser más cliché sin mencionar que obviamente lo que me llevó a realmente creer fue un momento de crisis, ¿no? Y nuevamente siento que todos en algún momento tenemos esos momentos en los que estamos en un medio donde nuestra fe solamente aparece cuando estamos en un momento de crisis, y en esos momentos casi que le vendemos el alma a quien sea para solucionar lo que estamos atravesando o encontrar una respuesta, o en esos momentos en los que estamos esperando con toda nuestra fe que algo se concrete, ya sea que salga un trabajo o un apartamento, ¿no? Es como en esos momentos somos las personas más creyentes en lo que sea del mundo. Y ahí te invitaría a que observes, ¿no?, en esos momentos de tu vida,
¿En qué crees? ¿A qué le rezas? ¿A qué te entregas? Porque en mi caso, como mencioné, yo rechacé todo el tema de la religión y por ende de Dios por mucho tiempo por las malas experiencias que tuve. Pero me di cuenta que en los momentos en los que yo estaba más vulnerable y en los momentos en los que yo estaba más necesitada, a quien le rezaba y a quien le pedía era a Dios. Entonces esto también me ayudó a ir conociendo mi propia fe, ¿no? Esa fe que vive en mi interior. Entonces, como digo, todos tenemos esta relación con la fe, ¿no? Está súper presente en un momento de crisis o súper presente en un momento en el que la necesito. De resto, nada. Entonces, a mí lo que me conectó fue este momento de crisis en el que estaba en la universidad, en el pico de mi ansiedad social. Yo sé que nunca me creen que tuve ansiedad social, pero fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y una noche, después de un ataque de pánico, tenía una piedra de huasha, se dice así, huasha, que me había regalado mi hermana. Y era de un cuarzo rosado. Entonces estaba ya calmándome de mi ataque de pánico y utilizando la piedra, por un momento como que me cansé y me dieron ganas de solamente respirar, que era lo que me había recomendado mi terapeuta en ese momento. Así que dejé reposar este cristal en mi pecho y empecé a sentir un alivio que no había experimentado. Inmediatamente sabía que era el cristal. Me asusté, pero inmediatamente fue como me sentí sostenida por algo más allá de mí. Y en este caso era este cristal. Y ese momento, no, obviamente casi que no dormí porque me puse a leer todo acerca de cristales, abrió la puerta a empezar a replantearme la magia en mi vida, a empezar a replantearme en qué creía yo, a empezar a replantearme que probablemente si la religión o la brujería pesada en ese momento no había funcionado para mí, habían otras cosas como los cristales que qué estaba pasando, por qué yo me estaba sintiendo de esta manera y cómo podía crear más de esto en mi vida. Entonces, ser la persona que soy hoy, esta bruja que trabaja con la manifestación, con los ángeles y que recibe constantemente todo lo maravilloso que el universo tiene para darme. Yo creo que mi vida es una película. Eso no quiere decir que no me pasen cosas incómodas y experiencias desafiantes, pero realmente puedo decir y creo que se nota que el universo está de mi lado. Y ser esta persona no fue algo que un día me desperté y amanecí así. Hubo un camino en el medio. Y en este camino no fue la exploración de muchísimas cosas, ¿no? Yo empecé por el libro del secreto. Lo primero que llegó a mi vida antes de los cristales fue todo este tema del secreto y la manifestación, porque fue algo a lo que mi papá se entregó. Y aparte de que me hizo leerme el libro 700 veces, ¿no? Pude conocer a todas las personas que participaron en este libro, pude atender a diferentes seminarios. Entonces, por más de que me metí a estudiar psicología, ¿no? Queriendo entender cuál era la parte lógica de esto, ya tenía eso de mi lado. Y el resto fue empezar a explorar. Yo empecé con los cristales, lo cual me llevó a los ángeles, con quienes empecé a tener experiencias y a recordar que yo siempre había tenido una conexión, ¿no? Y probablemente a ti te pasa que sientes que la tienes, pero como hay algo de ti que te dice como no estoy segura, como que no sé si yo podría tener eso. Y eso solamente son creencias a trabajar, de lo que hablamos antes, ¿no? Como todo lo cultural, todo lo que hemos ido aprendiendo, etcétera, etcétera. A lo largo de mi camino también me conecté con el chamanismo, que hasta el día de hoy siento que es lo que más me conecta y lo que despertó esa bruja en mí.
Y por último, también trabajé con los duendes y los hadas y las entidades que fueron como enseñándome diferentes cosas. Eso no quiere decir, ¿no?, que en el camino a ser la persona que soy hoy no hubo muchísimo miedo y muchísima incertidumbre. Ya mencioné que había tenido estas experiencias que fueron retadoras y que ciertamente me marcaron, y había sentido que hasta cierto punto podía estar en peligro. Y esto no lo quiero descartar, porque si vamos a hablar de magia, hablemos de que hay de todo. Así como hay bueno, hay malo, así como hay luz, hay sombra, y hay todo tipo de energías y entidades presentes en el espacio. Es nuestra elección a qué nos conectamos, es nuestra elección a qué le damos espacio. Y en mi caso también este miedo vino porque yo cuando era chiquita me conectaba mucho con hablar con personas que habían fallecido. Entonces ya de grande, ¿no?, tenía todos estos prejuicios, y pensar en cómo redespertar esa habilidad en mí me sonaba peligroso porque no sabía a qué me podía como conectar. Y si es tu caso, es un miedo válido, es un miedo real, porque vuelvo y repito, hay de todo. Entonces, empecemos por darle lugar a ese miedo, empecemos por darle lugar a lo que sentimos para poder empezar este camino, porque si no le damos lugar, estamos haciéndonos los ignorantes y resistiendo algo que realmente está presente. Otra de las cosas que también estuvo presente en mi camino, ¿no?, fue el percibido juicio que yo pensé que iba a tener de los demás, que obviamente hubo por parte de los demás. Y aquí lo que más me ayudó fue empezar a encontrar gente con quien compartirlo. Por ejemplo, para mí esa es la razón por la que existe Manifiéstate. Manifiéstate es una comunidad de brujis, de personas que pensamos que existe una manera diferente de hacer las cosas, que la vida puede ser muchísimo más maravillosa y que el universo y que todas estas energías pueden estar presentes en la creación y en el desarrollo de tus proyectos. Y así, a medida que fui probando cosas, se han ido cada vez como despertando más poderes y más habilidades en mí, que me han hecho una persona muchísimo más perceptiva. Y hoy en día vivo en un estado de cómo no creer en la magia. Cuando abres estos canales y cuando trabajas y te enraizas en que eres el ser energético con más poder sobre ti, empiezas a reconocer que este plano está lleno de cosas que ni siquiera podemos terminar de comprender, y que muchísimas de estas quieren contribuir y ser parte de tu vida. Y también empiezas, ¿no?, a conocer que no estamos solos aquí, que esta vida en la tierra es una experiencia compleja y que por eso es una enorme bendición y es un privilegio estar aquí, y poder conectar con la magia es un privilegio, es realmente estar despiertos. Entonces, ahora, si esto te resonó, que obviamente me estoy imaginando que sí, quiero compartirte algunas claves para empezar a tu manera a invitar a la magia a tu vida. Esto es algo sumamente personal, es algo que podrás aprender distintas prácticas de muchas personas, pero que realmente se va a resumir y se va a concretar en la manera que se sienta bien, que se sienta real y que se sienta alineado contigo. Y antes de compartirte estas claves, quiero invitarte, porque este podcast me llevó a crear, tenía tanto que enseñar que este podcast me llevó a crear un masterclass que se llama Aló Universo. Y es un híbrido entre un ritual y una clase. Ritual porque para mí mucho de la fe, mucho de tener una certeza inquebrantable en que el universo está conspirando a tu favor, en que eso que tú quieres se está manifestando, viene de sentir al universo dentro de ti. Yo recuerdo el momento en el que yo sentí a Dios dentro de mí
y presente en mi vida que no me quedó duda de que todo iba a funcionar y que todo estaba conspirando a mi favor. Y asimismo es una clase porque vivimos en un mundo no racional y de la lógica, y no deja de ser necesario tener las herramientas para trabajar todo este tipo de creencias y para empoderarnos en que sí, somos el ser más energético en nosotros mismos, y permitirnos abrir nuestros canales, permitirnos como entregarnos a esta relación que tenemos con el universo y a todo lo que el universo tiene para entregarte, viene de creer que puedes, viene de creer que es seguro. Entonces, este masterclass a lo universo, para tener al universo a una llamada de distancia, es el 1 de octubre, eso es domingo, a las 12 p.m. hora Miami. Voy a estar dictando esta clase desde Madrid, lo cual me da muchísima ilusión. Y para inscribirte y ser parte, lo único que tienes que hacer es inscribirte en el link que vamos a dejar aquí abajo. Va a estar increíble y ya puedo sentir toda la magia que vamos a crear, porque si hay algo que este podcast me ha movido es que sé que hay muchas y muchos brujis que están listos para vivir su vida de otra manera. Entonces, empecemos con cuál es mi primera clave para invitar a la magia a tu vida. Y es rendirte a tus miedos, a tus creencias y a tus juicios, ¿ok? No queremos reprimirlos, no queremos pretender que no existen, queremos reconocerlos y queremos darles lugar. Entonces, ¿cómo trabajamos esto desde las creencias? Lo primero es que esta creencia ya es un patrón automático, ¿ok? Es algo que llevas practicando por muchísimo tiempo, por ende es una respuesta automática. Alguien te habla de hadas y inmediatamente en tu cerebro se enciende este patrón que has venido practicando por muchísimos años, que son creencias aprendidas de lo que sea que pienses con respecto a esto. Entonces, lo primero que queremos hacer es reconocer que estamos teniendo un juicio, que estamos teniendo una creencia con respecto a eso. Y segundo, queremos interrumpir este patrón. Cada vez que logremos interrumpir una creencia, como cortarla a la mitad, pararla, estamos bajándole la potencia. Entonces, mi manera favorita de interrumpir este tipo de creencias es preguntarme, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? Lo destruyo y lo descreo para mí y lo devuelvo a su emisor original. No se trata de encontrar a quién le pertenece, ¿no? Y de culpar a alguien, sino simplemente es como hacer espacio para preguntarte, ¿será que yo realmente en mi alma creo esto? Entonces, ¿a quién le pertenece esto? 3 veces, lo destruyo y lo descreo y lo devuelvo a su emisor original. Es una manera de trabajar esas creencias literalmente on the spot. Y una manera más corta, porque estoy sintiendo la energía de muchísimas de ustedes diciéndome no me lo voy a aprender, es decir cancelo, cancelo, cancelo 3 veces. Entonces, cada vez que tengas una de estas creencias, simplemente es decir cancelo, 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 boom, listo, ya. Y a mí me encanta acompañar ese decir cancelo, 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 sacudiendo mis manos, porque le da la señal al cuerpo mucho más como profundamente de que estamos sacando algo, ¿ok? Y es literalmente una manera preciosa de utilizar la neuroplasticidad. Otra manera de invitar a la magia a tu vida es lo que yo llamo exploración de magia blanca, ¿ok? Y es que van a haber muchísimas cosas que te llamen la atención, sean los ángeles, los hadas, sea ir a la iglesia, sea el universo. Entonces, no se trata de empezar por algo que te dé miedo, pero más allá por algo que te dé curiosidad, ¿ok? Y algo que puedas empezar poquito a poquito, algo que te llame la atención, algo que se sienta
ligero, ¿ok? Porque la magia está presente en todo. Incluso soplar una vela cuando cumples años es un ritual pagano y muchos de nosotros lo hacemos y no tenemos ninguna vinculación a eso. Entonces hay muchísimos caminos, ¿ok? Ninguno es exclusivo. No quiere decir que si practicas uno no puedes hacer lo otro. Entonces yo te recomiendo que empieces, ¿ok? ¿Qué me llama la atención? Registros acásicos, ángeles, hadas, duendes, el universo, la religión, la espiritualidad, el Kabbalah. ¿Qué me llama la atención? Y simplemente empezar por libros, podcasts y personas que puedas seguir que compartan este tipo de cosas y simplemente una curiosidad y una exploración. ¿Cómo se siente esto en mí? ¿Cómo aterriza esto en mí? Porque el siguiente punto no es empezar a desarrollar una relación con respecto a la magia. Y aquí a mí me encanta empezar a invitarla a tu espacio, ¿no? Entonces eso se puede ver como tú misma decir, universo, si es con lo que te conectas, te pido señales de que estoy siendo sostenida hoy, ¿no? Y viendo qué empieza a pasar. Dentro de Manifiéstate hacemos este tipo de experimentos porque yo siempre les digo que es un músculo, ¿no? Esa confianza, ese creer es un músculo que se va practicando. Entonces, empezar a pedir señales. Por ejemplo, puedes cerrar tus ojos y pedirle a tus ángeles, arcángeles, guías, maestros, ancestros que te guíen hacia, no sé, algo que estés viviendo o experimentando en tu vida hoy. También puedes simplemente pedir que si los ángeles y los duendes están presentes en tu espacio, que se muestren para ti, ¿no? Y, por ejemplo, a los ángeles y a los duendes, a los hadas y a los duendes les encantan las cosas brillantes, les encanta que le dejes comida y les encanta que seas súper juguetona. También simplemente decir, invoco a todos mis ángeles y arcángeles y seres de luz que me acompañan en mi día para que me den señales con respecto a X, Y, Z. Y algo que empecé a experimentar hace poco, porque lo leí en un libro que me recomendaron, que se llama Pon el cielo a trabajar. Este libro habla de tener unas páginas amarillas de Los Ángeles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que tú lo que quieres es conseguir un nuevo trabajo. Entonces tú dices, en este momento invoco a todos los ángeles en las páginas amarillas de Los Ángeles que se encargan de reclutar para esta posición o que puedan como ayudarme a ver en mi CV que puedo mejorar, que se hagan presentes en mi vida. Y pasa, me está encantando, lo estoy intentando imaginarme que tengo unas páginas amarillas del universo para lo que sea que necesito y también esto va a ser parte de la clase porque para poder utilizar esto sé que hay que tener una conexión como muy certera por dentro y obviamente eso es lo que les quiero enseñar. Pero además de eso, también solo recordarte que es estar dispuesto a hacer el ridículo, ¿no? A encontrar y trabajar ese espacio en ti en el que, ¿sabes qué? Está bien. No es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esté hablando con el aire. O sea, ¿no? Es estar dispuesto a hacer el ridículo. Una manera que yo he encontrado que esto ha funcionado para mí es darme 5 minutos de ridículo al día. Entonces en estos 5 minutos puedo prender velas, puedo prender palos santos, puedo invocar a todos los ángeles en las páginas amarillas del universo y abrirme a ver qué pasa. Ayer en Manifiéstate pasó que estábamos haciendo una canalización con oráculos y una persona recibió un mensaje súper profundo que la movió muchísimo. Y ella dijo, me estaba tomando esto súper a la ligera, me estaba divirtiendo, me estaba riendo con todo esto de las cartas y estoy un poco sorprendida que este fue el mensaje que salió para mí. Y yo le dije, no, que donde cometemos el error más grande es pensar que para conectarnos y para canalizar y para recibir toda esta magia tenemos que estar como súper serios y concentrados y en un estado meditativo
básicamente de otro planeta, cuando en verdad es el gozo, ¿no? Es esa ingenuidad de niños, es esa diversión que nos conecta más que cualquier otra cosa a la magia y al universo. Entonces, en este último punto, ¿no? ¿Cómo puedes priorizar la ligereza, el gozo, la diversión en tu vida aquí y ahora? Para que naturalmente estas cosas se empiecen a hacer presentes. Entonces, quiero terminar recalcando que el camino a despertar tu bruja interior es ir explorando, experimentando, abriéndote a probar diferentes cosas, a encontrar eso que se siente realmente auténtico para ti y a ir creando y creciendo cada vez esta seguridad de que soy el ser energético con más poder sobre mí. Y esa palabra poder no nos habla de que hay una magia, hay una relación imagen y semejanza, una relación con el todo que vive dentro de nosotros. Entonces, la magia es mucho más grande de lo que te puedes imaginar y está esperando solamente tu apertura para llenar tu vida de muchísima más abundancia y posibilidad y otra manera de hacer las cosas de lo que algún día imaginaste. Espero que nos veamos en ese masterclass el 1 de octubre. Acuérdate de inscribirte utilizando este link porque va a estar demasiado poderoso. Que hayas disfrutado este episodio, que estés lista o listo para invitar a la magia a tu vida. Y que si disfrutaste de este episodio, me dejes una hada en mi último post referente a este episodio para saber que somos unas y unos brujis abriéndose a invitar a la magia a nuestra vida.